Los payasos, sin duda alguna temidos por muchos y alabados por otros. Lo cierto es que desde niños solemos conocer a esos simpáticos seres que para nosotros o se supone que nos traen alegría. Y es que la mayoría en las fiestas infantiles suelen traer eso, alegría con sus chistes, con sus globos, con su magia. Sin embargo, no todos, al parecer, tienen ese mismo sentimiento. Bienvenidos a este su canal. Historias de misterio y horror. Stephen King es uno de los escritores de terror más famosos de los últimos tiempos. Entre sus novelas destaca una llamada It o El payaso It. Él se llegó a inspirar en nada más y nada menos que uno de los asesinos seriales más crueles y sádicos de la historia. Su nombre era John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso Pogo. Y es que la infancia de John no fue fácil. Su padre solía burlarse de su físico y también lo golpeaba, inclusive delante de sus vecinos, y le pegaba más aún cuando llegaba ebrio a la casa. John creció bajo abusos. Luego llegó a crecer y se casó con Marilyn Millers. Se mudó con ella al estado de Iowa en 1967. Ahí fue donde cometió su primer abuso a un menor varón. Y es que John pasaba mucho acosando a lo que eran jóvenes, especialmente entre los 15 y 18 años. De hecho, fue durante 1968 donde fue denunciado, juzgado y enviado a prisión durante 10 años. Aunque no pasó mucho tiempo en la cárcel, ya que por su buena conducta, después de 16 meses, lo dejaron ir. En ese tiempo que estuvo en la cárcel agarró una mentalidad emprendedora y aprendió algo mucho más importante. Y es que nadie podría denunciarle si antes acababa con él. Es decir, él prefirió, en vez de dejar a las víctimas después de abusarlas de manera sexual o acosándolas, ya tenía en mente matarles. Alrededor de 1972 tuvo su primera víctima. Fue un adolescente. Le recogió en la estación de autobuses y le fue enseñando un vecindario. Luego le forzó a mantener relaciones sexuales y al finalizar le apuñaló en el pecho, enterrando el cadáver en su casa en Chicago. Al tiempo él se idealizó un personaje, el famoso llamado payaso Pogo. Este payaso Pogo tenía una caracterización bastante peculiar. Tenía una tez blanca, ojos claros, era calvo, con poco pelo rojizo se podría decir. Y bueno, realmente aunque se supone que los payasos nos dan alegría y cuando los vemos nos inspiran gracia, lo cierto es que él realmente se veía un poco terrorífico. Pero la gente le llegó a tener mucho cariño bajo esa personalización, pues hacía muchas cosas buenas y benéficas para la comunidad y especialmente para los niños. También él se llegó a interesar mucho por la política y tuvo un papel relevante. Estuvo en la campaña electoral del gobernador Otto Kerner. De hecho, su nombre llegó a salir en los diarios más importantes de la comunidad. Mientras tanto, su matrimonio realmente no iba bien. A duras penas tenía una erección sexual y en alguna ocasión que se dio, llegó a engendrar a su hijo, llamado Michael. Ese año también tuvo su primera experiencia homosexual. En la reunión con empresarios que llegó a tener, logró encontrar una actividad sexual que lo satisfacía. Luego de los encuentros invitaba a varios de ellos al hotel Clayton House, donde veían películas pornográficas y tenían sexo grupal con prostitutas. Su esposa se llegó a enterar, pero en vez de reprochárselo, le dijo que la invitara, pues no quería perder su matrimonio. Y es que a pesar de que su mujer estaba de acuerdo, inclusive participaba en las orgías que solía hacer, inclusive llegó a tener otra hija llamada Christine, aún no podía dejar de desear y de pensar en los adolescentes, que eran lo que realmente le gustaba más.
Todo esto, claro, había sucedido antes de que llegaran a acusar a John de abuso sexual y de acoso. Después de esos hechos, su esposa ya se resignó y no pudo soportar más, así que decidió divorciarse de él. John entonces se quedó viviendo solo después del divorcio, y esto le ayudaría a acumular 33 víctimas. La mayoría de sus víctimas eran jóvenes, hombres, y es que tenía una particularidad, y es que John no solamente los violaba, los torturaba y por último les terminaba asesinando, ocultando así su cuerpo en el sótano de su casa. Y es que fue más o menos que ya al llevar cierta cantidad de víctimas, es que sus vecinos empezaron a enterar de que había algo extraño, ya que el olor que emanaba de ese lugar era completamente insoportable. Varios llegaron a reclamarle y él decía que pronto iba a arreglar, sin embargo pasaba el tiempo y los olores que emanaban de ahí seguían y seguían. Usualmente lo que le solía decir era que tenía un problema de humedad. Así que los vecinos también es que se conformaban con la respuesta, ya que él era pues el payaso más simpático, ¿no? Era amable, servicial y ayudaba muchísimo a las causas benéficas. Después de todo, ¿quién podría sospechar de un hombre tan bueno? A menos a los ojos de sus vecinos. Y es que todas sus fechorías estaban a punto de dar final. Alrededor del 13 de diciembre de 1978, un día antes había desaparecido un adolescente llamado Robert. Cuando salía de su casa, el chico le había dicho a su mamá que iba a una entrevista con John. Así que la madre, al ver que su hijo no había llegado en toda la noche, se fue y lo buscó. Fue donde John y le preguntó que dónde estaba su hijo, a lo que él le dijo que él no había llegado a la entrevista. Esto por supuesto puso en alarma a la madre, quien inmediatamente le fue a denunciar. John, al ser detenido, por supuesto lo negó y se mantuvo firme en su versión. Dijo que el chico nunca había llegado a su casa. Después del interrogatorio liberaron a John. El juez llegó a demorar en firmar la orden de allanamiento porque le costaba mucho creer que John estuviera envuelto en semejantes acusaciones. Y es que John realmente tenía una personalidad muy encantadora según los que la conocían, ya que con esa amabilidad que solía tener, llegó a invitar a los policías a comer a su casa. De hecho, mientras comían, uno de ellos le preguntó por el fuerte olor que había allí, lo que John volvió a decir que era simplemente la humedad. Ya cuando John vio que realmente estaba acorralado porque iban a librar una orden de allanamiento, pues entonces decidió ir a ver a su abogado y le confesó los 33 crímenes. Obviamente le terminó aconsejando que dijese todo. Su juicio comenzaría el 6 de febrero de 1980 en los tribunales de Chicago. John se declaró inocente y dijo que tenía problemas mentales como defensa, pero fue rechazado después de que le hicieron estudios psicológicos. Luego volvió a cambiar la versión diciendo que fueron muertes accidentales, ya que ocurrieron durante los actos sexuales consensuados. Es decir, habían hecho la práctica sexual de asfixia erótica y que en eso ellos habían muerto. Por supuesto, la historia era demasiado irrealista, ya que eran muchas las víctimas que él solía tener enterradas en su sótano. El payaso Pogo, o John como era su nombre real, terminó siendo ejecutado mediante la inyección letal el 10 de mayo de 1994. Duró en morir 18 minutos. Si el video te gustó, por favor comparte, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.